Hola, buenos días, tardes o noches, cuando sea que estés viendo esto. Somos Daniel Andana y Benjamín Simpson y venimos a presentar nuestro seminario sobre las particularidades fisiológicas y anatómicas en la alimentación de los quirópteros, ya que estos no solo son vampiros. Look at it's freaking bats. I love Halloween. En el orden Chiroptera es al cual pertenecen los murciélagos. Estos son los únicos mamíferos con la capacidad de volar y son el segundo orden más diverso de mamíferos, ya que tienen casi 1900 especies eh, registradas al día de hoy. En Chile, eso sí, son un orden muy poco estudiado y además somos el país con menos diversidad de especies en Sudamérica, eh, teniendo solo 4 familias y 3 especies y sin tener ninguna especie endémica. Bueno, este orden se divide en dos subórdenes, que son los megaquirópteros con una sola familia y los microquirópteros que tienen 17 familias que se caracterizan por utilizar la ecolocalización. Bueno, entre algunas especies que tenemos en Chile, tenemos a las del género Histiotus, que tenemos a Histiotus macrotus y Aristiotus montanus, que son murciélagos orejudos. El Histiotus macrotus es más grande que el montanus, eso sí. También tenemos a la especie de Platalina genovensium y al Desmos rotundus. Cada uno de estos se caracteriza por su alimentación particular. Dentro de la descripción y registro, tenemos que el primer registro de la clasificación de los murciélagos corresponde a Carl Linnaeus en su libro Systema Naturae de 1758. Él clasificó 7 especies de murciélagos bajo el género Vespertilio, agrupándolos junto a los dermópteros y primates. Esta semejanza, esta semejanza que permitió a él clasificarlos en este grupo se debe a que los dermópteros son muy parecidos a los primates y también pueden planear. No pueden volar, pero pueden planear. Posteriormente, en 1799, Johann Friedrich Blumenbach, en su libro, separó los murciélagos como un orden propio y los llamó Chiroptera. Chiroptera viene del griego kir, que significa mano, y pteros, que significa ala. Entonces, Chiroptero significa mano alada. La primera especie chilena escrita fue Histiotus macrotus por el zoólogo alemán Eduard Friedrich Poppig en 1835, aunque la primera especie chilena como tal descrita en el país fue Myotis chilensis, originalmente del género Vespertilio, por el naturalista y zoólogo británico George Robert Waterhouse en 1840. Cuando uno habla de murciélagos, piensa automáticamente en vampiros, pero contrario a todo lo que se cree, muy pocas especies de murciélagos se alimentan de sangre. De hecho, tienen dietas muy variadas. Por ejemplo, podemos encontrar murciélagos nectarívoros, frugívoros, hematófagos, omnívoros o incluso insectívoros. Eh, en Chile podemos encontrar especies más bien insectívoras, nectarívoras y hematófagos, siendo estos últimos una sola especie en Chile que se alimenta principalmente de sangre de lobos marinos, por lo que se encuentran generalmente en las costas de nuestro país. Bueno, eh, los murciélagos cuentan con diversas adaptaciones anatómicas que están determinadas por su tipo de dieta. Por ejemplo, los murciélagos insectívoros presentan hocicos más cortos, mandíbulas más robustas y dientes puntiagudos que son capaces de traspasar los exoesqueletos de los insectos. Además, pueden consumir hasta 2/3 de su peso en insectos durante una noche. Por otro lado, los nectarívoros poseen hocicos y lenguas alargadas y extensibles que les facilitan el acceder al néctar de las flores. También tenemos los hematófagos, que estos son los que se caracterizan por tener un hocico cónico, incisivos afilados y un paladar reducido, además de una lengua con surcos que les facilitan el lamer la sangre. También están los frugívoros, que estos tienen hocicos cortos y anchos y mandíbulas fuertes y molares más planos para triturar la pulpa y la semilla de las frutas que consumen. Finalmente tenemos que los omnívoros exhiben rasgos intermedios entre insectívoro y frugívoro, con una dentición versátil para explorar recursos variados.
Por ejemplo, podemos encontrar en este tipo de dieta, no sé, un murciélago frugívoro que sea nectarívoro facultativo dependiendo de la disponibilidad de alimento que encuentre. Además de las adaptaciones anatómicas, encontramos adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, en el sistema digestivo también podemos encontrar adaptaciones que van a estar relacionadas a la dieta de cada murciélago. En el caso de los murciélagos hematófagos, encontramos que su saliva, por ejemplo, posee anticoagulantes que le ayudan a alimentarse de forma más rápida y pueden además almacenar sangre en el ciego para luego regurgitarla y alimentar a sus crías. Eh, También su sistema renal es especializado y ya que la sangre es en aproximadamente un 80% agua, estos son capaces de el agua consumida de la sangre eliminarla inmediatamente a través de la orina. Eh, en el caso de los frugívoros, estos tienen un sistema digestivo que es muy eficiente para procesar la gran mayoría de los carbohidratos que consumen de las frutas. Es un proceso rápido y les permite obtener una gran fuente de energía en poco tiempo. En el caso de los nectarívoros, estos, en respuesta a la alta ingesta de azúcares que se encuentran en el néctar, poseen altas cantidades de sacarasa en el intestino que le ayudan a digerir los azúcares consumidos. Y por último, en los insectívoros, estos presentan la quitinasa ácida mamífera en el estómago y además tienen una adaptación enzimática en el intestino que les permite digerir la quitina presente en los insectos. Además, su eficiencia digestiva va a depender del tipo de insecto que consuman. Por ejemplo, un murciélago que consuma larvas seguramente va a tener una eficiencia digestiva mayor a la que tenga un murciélago que solo se alimente de polillas. Dentro de otras adaptaciones tenemos que sus sistemas cardiocirculatorios y respiratorios son muy particulares, ya que poseen modificaciones que les permiten sobrevivir a su estilo de vida extremo. Las aves son los otros vertebrados voladores y estas tienen sacos aéreos en su sistema respiratorio que les permiten fluctuar el aire directamente hacia los pulmones. En cambio, los murciélagos no presentan estas adaptaciones estructurales, sino que son modificaciones como tal. Su volumen pulmonar es de aproximadamente un 72% mayor que el de otros mamíferos de su mismo tamaño y también presentan una barrera alveocapilar delgada similar a la de las aves. Por otro lado, su corazón puede alcanzar hasta el 2% de su peso corporal, siendo el más grande de todos los mamíferos. Como se tratan de animales mamíferos, esto los hace endotermos, o sea que producen su propio calor interno. Dependiendo de la especie también exhiben heterotermia, variando su temperatura. Realizan torpor como el torpor diario. Muchos murciélagos insectívoros, especialmente en zonas frías o con estaciones marcadas como zonas particulares de Chile, reducen su metabolismo y su temperatura corporal durante horas o días para conservar energía cuando no cazan. También hibernan. En especies de climas templados o fríos durante el invierno pueden mantener ese estado por periodos prolongados de tiempo, algo muy característico de los mamíferos, aunque intercalan breves despertares que se llamaría como normotermia para ejercer sus funciones vitales. También hay especies que combinan el torpor con la tolerancia al calor. Estas son las de los climas tropicales, que son algunas especies que aplican microtorpor en horas de descanso, lo que les permite que su temperatura corporal se eleve pasivamente junto con la del ambiente. A esto se le llama hipertermia. De esta forma no generan mucho calor metabólico y con eso toleran temperaturas altas sin gastar agua en enfriamiento. También generan calor vía el metabolismo. Cuando necesitan elevar la temperatura para volar o estar activos, generan una mayor temperatura mediante su metabolismo. Bueno, los murciélagos también son animales muy sociales, lo que les permite reducir la pérdida térmica en periodos diurnos, ya que viven en colonias. Y también eligen refugios adecuados como cuevas, grietas o refugios con microclimas estables o moderados, lo que les permite facilitar la termorregulación según la estrategia que estén ocupando. Estas últimas serían adaptaciones más conductuales, como tal. Bueno, el orden de los quirópteros es un orden que está cargado de estigmas y amenazas.
Dentro de la amenaza podemos encontrar la fragmentación de su hábitat debido al desarrollo urbano. También, por otro lado, tenemos la desinformación y el estigma que pueden llevar a campañas de erradicación indiscriminada de colonias. Eh, También tenemos la creencia popular que indica que los murciélagos son portadores de enfermedades como la rabia o que todos son hematófagos y que por eso son un peligro para el ser humano. Además, culturalmente, las creencias que se tienen sobre estos acrecentan estas mismas amenazas. Por otro lado, también se les toma como parte de la cultura popular. Son símbolo de la festividad de Halloween It's always Halloween in my soul. o también son representativos de monstruos como son los vampiros, por el mismo tema de que todos piensan que son en su totalidad hematófagos. Siguiendo con esta línea, tenemos la leyenda del Piuchén. La leyenda del Piuchén es de origen mapuche y presenta la idea de esta criatura que sería como un ave con cola de culebra o una culebra con alas de ave, que sería hematófaga o vampira, que se alimenta del ganado y de las personas que responden a su llamado o a las que se encuentran solitarias. Está bien presente en el centro sur de Chile, entre el centro y el sur de Chile, ya que esta leyenda se ha transmitido a través de las poblaciones campesinas. Eh, Aunque la transmisión oral de esta leyenda la ha transformado según la persona y el lugar en donde se le pregunte, puede contar una versión distinta a la original, eh, pero de todas formas mantiene esta idea de una criatura que se alimenta de la sangre de sus víctimas. De todas formas, actualmente llamamos Piuchena al Desmodus rotundus, que es el único quiróptero hematófago del país. Aunque la leyenda puede haberse inspirado en las especies de culebras que tenemos aquí en Chile, la existencia del Desmodus rotundus y su estilo de vida podría darle una explicación a esta leyenda. ¿Cuál es la relevancia ecológica de los murciélagos? Bueno, en Chile las especies insectívoras son controladores de plagas y ejercen un efecto llamado top-down. O sea, al ser estos consumidores, hacen un control sobre las especies que consumen, generando un control de esa población. Esto genera también que estén protegidos por la ley de caza, lo que prohíbe su caza, captura o tenencia sin autorización. Como decía, son beneficiosas para el equilibrio de ecosistemas y también para la actividad silvoagropecuaria, ya que controlan las plagas que pueden tener los cultivos, las plagas de insectos que puedan tener los cultivos. El estado de conservación varía según la especie, pero principalmente en Chile se encuentran en baja preocupación o preocupación menor. En cuanto a su conservación, a lo largo del mundo tenemos científicos y divulgadores como Rodrigo Medellín, que es apodado el Batman mexicano, que se han encargado de educar a la sociedad para intentar eliminar los estigmas que hay sobre estos animales, para poder reducir estas amenazas y poder protegerlos. Bueno, y si nos preguntamos cómo llevar este tópico al aula, hemos encontrado diversos objetivos de aprendizaje en donde podemos aplicarlo. Por ejemplo, en octavo básico, en el objetivo de aprendizaje 5, que trata sobre explicar cómo interactúan los sistemas del cuerpo humano, podemos aplicar anatomía comparada sobre el funcionamiento del cuerpo humano versus el de otro mamífero como lo es el murciélago. En primero medio, en el objetivo de aprendizaje 2 sobre evolución, podemos hablar sobre divergencia adaptativa, evolución morfológica, homologías y analogías de los murciélagos. Y en el objetivo de aprendizaje 4, sobre cómo interactúan los seres vivos en ecosistemas, podemos hablar de los roles de los murciélagos dentro de ecosistemas. Por ejemplo, el rol de dispersión de semillas o control de plagas. En tercero y cuarto medio, en ambiente y sostenibilidad, en el objetivo de aprendizaje 2 sobre conservación de ecosistemas, podemos hablar sobre la conservación de colonias y cómo éstas pueden afectar, por ejemplo, a la agricultura del sector. Ahora que ya sabes sobre los murciélagos y sus particularidades, ¿qué opinas de ellos? Esparce la voz y corre el mensaje. No todos son vampiros. Como pequeña adivinanza, intenta adivinar qué tipo de dieta tiene el murciélago que nos está diciendo aquí, que escanees el QR para revisar la bibliografía. Y te agradece por
prestar atención. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.